presidencia por el partido aprista, Enrique Valderrama, quiere debatir, ha retado a César Acuña para hacerlo, pero no tiene respuesta. Dice que de repente César Acuña tiene miedo de que le pregunte cuánto es 7 por 8. Hacemos campañas, digamos, bastante austeras, no tenemos pues presencia a nivel de paneles por toda la ciudad, ni evidentemente financiamos grandes movilizaciones pagadas. Sí tenemos, lógicamente, expresiones populares importantes, como la que he tenido, por ejemplo, en Julcán, en La Libertad, que me he quedado gratamente sorprendido por la respuesta del partido, que ha sido casi a plaza llena en Julcán, en la Sierra de La Libertad. Pero nosotros no le pagamos a la gente para que se movilice. ¿Quién sí lo hace? Yo creo que el señor Acuña, plata como cancha, definitivamente. ¿Lo has convocado, lo has retado a debatir y no te ha atracado? Tendrá miedo que le pregunte cuánto es 7 por 8, ¿no? Pero lo que creo que tiene que hacer es responder definitivamente por el estado calamitoso en que tiene en el norte del país. Bueno, lejos de responder el estado calamitoso, lo que sí ha hecho referencia es a su negativa quizás de estar frente a frente a alguien más joven, pero que él de alguna manera descalifica esa juventud porque de alguna manera quiere privilegiar la experiencia. Sus expresiones del candidato de 38 años parece que está picón. No acepta la derrota de 2006. Porque ahorita el norte no es el APRA, el norte es APP. Y además en la plaza no es el lugar de hablar. Pero acepta el reto. ¿Acepta el reto? Sí, para enseñarle. Recuerdo que tengo experiencia, él es jovencito. Gracias. Vamos con una recomendación. Buscas el auto de tus sueños. Expo Motor lo tiene todo. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, caja de ahorro y fondos colectivos. Porque cada día es perfecto para estrenar un nuevo auto. Encuentra el vehículo ideal solo aquí en Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos ahora sí con Elige Bien. Ya está listo Alfonso. Muy bien, 72 días para el 12 de abril, para la primera vuelta. Una etapa muy importante se ha cerrado ya, enero terminó. Hoy día es último día del mes y entramos a febrero. Un mes que va a ser determinante porque empieza la campaña en todo su furor y marzo y abril son ya fechas dentro del cronograma electoral determinantes para todo el proceso que va a seguir todavía en junio con la segunda vuelta. Bueno, vamos a conocer qué es lo que ha dicho Keiko Fujimori en el marco de la campaña política que está llevando en distintas regiones sobre José Gerí. Ella ha declarado que el presidente de la República está tratando de distraer con la extradición del monstruo todas las investigaciones que se llevan en su contra por el caso Chifa Gate. Vamos a escucharla. El señor Gerí no puede ni debe distraer las investigaciones que están realizándose en su contra por estas reuniones poco transparentes con una noticia que es muy positiva para nuestro país. Vuelvo a repetir, la captura y extradición del monstruo es una obligación que el Estado ha debido hacer y nosotros saludamos. Se conoció que... Muy bien, y es importante saber qué opinan las redes sociales de todos estos candidatos. La oferta electoral en esta primera vuelta va a ser bárbara, inédita. 36 candidatos presidenciales y un sinfín de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces, pareciera que la forma de ganar los electores es hacer bulla en esta campaña electoral de febrero y de marzo. Entonces, vamos a conocer qué opina la gente en redes sociales y cuáles son los nombres que más destacan dentro de la popularidad en medios digitales. Un 37% de los votantes aún no elige a su candidato. Un gran número por el que cada postulante al sillón de Pizarro hará hasta lo imposible por convencer. Por ello, muchos de los experimentados políticos han decidido apostar por las redes sociales, mostrándose en muchos casos activos. Arma de doble filo que, de no usar de manera adecuada, podría jugarles en contra. Creo que las redes sociales en esta elección van a tener un rol mucho más protagónico que el que han tenido en cualquier otra elección en nuestra historia. Según la última medición digital, la interacción ha demostrado quién tiene una mejor aceptación en las diversas plataformas. El candidato por Renovación Popular, Rafael López Aliaga,
quien lidera la mayoría de encuestas, se posiciona como uno de los favoritos. El señor Rafael López Aliaga es uno de los candidatos con mayor conversación en redes sociales. Tiene niveles de simpatía altos, especialmente porque él es un político, él ya ha estado metido en política, ha sido el alcalde de Lima, es conocido como un político, entonces tiene un nivel de simpatía del 20%, pero tiene un 20% de simpatía en redes que es, por así decirlo, sólido. Sin embargo, el porcentaje de rechazo es mucho más amplio, pues las críticas le juegan en contra. A diferencia de Mario Vizcarra, quien tiene un gran número de aceptación, pero con poca interacción. Esto debido a que aún se le confunde con el verdadero lagarto. Es que le mandan los buenos deseos y la pronta mejoría a Mario Vizcarra. ¿Qué significa eso? Que todavía hay un grupo que no es menor, que no está distinguiendo a Mario de Martín Vizcarra. Cosa que fue parte de la estrategia que tuvo Martín Vizcarra desde el inicio, poniendo a su hermano M. Vizcarra, etc. Quien lidera el mayor rechazo es George Forsyth, el candidato de Somos Perú. Es reconocido en redes como un hijito de papá. Y además de estar ligado al mismo partido del presidente José Gerí, lo viene embarrando cada día más. Detrás de él aparecen Keiko Fujimori y César Acuña. Keiko Fujimori y César Acuña son los dos con menor simpatía en redes, pero tienen una diferencia muy importante. Keiko tiene una simpatía pequeña, pero el grupo que simpatiza con Keiko la ve a ella como una política con experiencia y muy capaz de poder liderar el país. Versus Acuña, que su simpatía está enfocada en un perfil aspiracional. Son jóvenes que quieren la vida de Acuña. Quieren viajar, quieren los lujos, no tanto lo ven como, no lo admiran políticamente. Plataformas que nos acercan cada día más a quienes aspiran a controlar el país en los próximos años. Elija bien para evitar más muchasueldos, lavapiés o profesores que nos sigan narrando el cuento del pollito. Bueno, ese porcentaje que se estima en distintas encuestadoras como más de un 40% de indecisos es lo que generalmente crea esta incertidumbre dentro de la elección, ¿no? ¿Quién va a ser el candidato que finalmente llegue a la segunda vuelta por parte de la derecha? ¿Habrá uno de la izquierda? Ese porcentaje de indecisos es lo que genera toda la confusión y la incertidumbre, ¿no? Porque finalmente se puede voltear hacia cualquier lado y este efecto tsunami, ¿no?, de un candidato, como ocurrió con Pedro Castillo, ¿no?, de un candidato que no se ve hasta las últimas 2 semanas, puede volver a ocurrir, producto de esta incertidumbre, ¿no? Porque uno no sabe finalmente un 10%, un 20% hacia dónde se va a voltear o hacia dónde va a decantar en las últimas 2 semanas o quizá en la última semana. Es realmente imprevisible y hay que tener muchísima atención a la bulla, ¿no?, a lo que se habla en redes sociales, a lo que se dice en las distintas regiones y finalmente a quiénes son los que generan el mayor atractivo dentro de los distintos bolsones electorales. El día de ayer ha sido una fecha importantísima dentro del calendario electoral. Se ha escogido por parte de la OMPE a los más de 834.000 miembros de mesa para las elecciones de 2026. Ya fueron escogidos los miembros de mesa. El sorteo se ha realizado para saber quiénes van a desempeñar los cargos de presidente y vicepresidentes de cada una de las mesas electorales en los distintos locales de votación. Esto va a tener, por supuesto, la principal participación el día 12 de abril. Por cada mesa son 3 miembros, ¿no? Un presidente, un secretario, un tercer miembro ayudante y 6 suplentes en caso alguno de los principales miembros titulares no pueda asistir, obviamente con una justificación presentada. Cabe señalar que se va a dar una remuneración a cada uno de los miembros de mesa que asistan el día 12 de abril a cumplir con sus funciones, ¿no? Estamos hablando de un pago de 165 soles por cada uno de estos miembros y también se les va a multar a todos los que no vayan. Es importante asistir y sobre todo llegar temprano, ¿no? Recordemos que las mesas no abren hasta que no llega el presidente, hasta que no se firman las actas. Es realmente un día muy importante. Vamos a conocer en estos momentos vamos a conocer en vivo cómo revisar si es que uno es miembro de mesa. Tenemos aquí
la página web de la OMPE, vamos a colocar el DNI y consultamos. Si eres miembro de mesa, te va a aparecer este recuadro verde en la esquina superior, donde te va a decir eres miembro de mesa y te va a decir el número de tu mesa. Podemos ver el cuadro del costado, tus nombres y apellidos y finalmente la región, provincia y distrito en la que vas a participar. Está también la lista de los miembros titulares y suplentes, ¿no? Con los DNIs, los nombres, los apellidos y obviamente los cargos. También aparecen los suplentes en caso uno de los miembros titulares no pueda asistir. En caso no seas miembro de mesa, el recuadro verde que aparece en la esquina superior va a aparecer rojo y va a decir obviamente que no eres miembro de mesa. En este caso estamos viendo un ejemplo de una persona que sí le ha tocado ejercer este importante cargo el día 12 de abril. Pero esta es la web, bastante sencillo y bastante, creo, fácil para poder acceder desde cualquier dispositivo, ¿no? Ya sea desde la computadora, sea desde el teléfono, desde una tablet. Ahí podemos ver un ejemplo de una persona que no es miembro de mesa, pero sin embargo le aparece ahí debajo también el número de su mesa por si quiere revisar quiénes son todos los miembros, como aparece aquí, de este espacio de votación, ¿no? Recordemos que la primera vuelta se va a llevar a cabo el día 12 de abril y la segunda vuelta ya está programada para el día 7 de junio. 7 de junio se va a llevar a cabo el comicio secundario de finalmente el presidente de la República. Muy bien. Continuamos entonces con más información. Ya sabe, no puede olvidarse de revisar si es que es miembro de mesa. Es un rol importantísimo y si no va a poder asistir, avisarlo a tiempo para poder generar esta sucesión de los miembros suplentes. Muy bien, vamos a conocer ahora cuáles son las propuestas de algunos candidatos con respecto a proyectos ferroviarios. Muy importantes los proyectos ferroviarios en esta elección porque el país evidentemente necesita trenes, necesita conexiones de punto a punto y quien tenga una mejor propuesta en este sentido creo que va a poder generar un apoyo importante. Vamos a conocerlo. Promesas de campaña, cuestionamientos e incluso distanciamiento familiar. Todo vale a la hora de ganar votos. El candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, durante su estadía por Arequipa, propuso la construcción de una línea ferroviaria de Arequipa a Brasil. Esa es una línea recta, que es la línea más eficiente, que te ahorra $100 por tonelada de soya. Toda esa soya, o gran parte de ella, va a bajar justamente por Corío. En Cusco, el candidato al Senado por APP, Juan José Santibáñez, habló sobre la captura del monstruo y un posible encubrimiento de este criminal cuando era la cabeza del Ministerio del Interior. Estos son hechos y estos son escritos. Hechos operaba en el país, no de ahora, no durante su gestión, sino hace tiempo, señor. Te vuelvo a repetir. No sé si entendiste lo que yo he explicado. De repente no lo has entendido, mira tu video. En esa línea, el hermano de César Acuña, Virgilio Acuña, negó cualquier tipo de vínculo político con su hermano, líder de Alianza para el Progreso, en Al Día con Willax. Nunca fue. Nunca se perdió, nunca estaba. Yo siempre he estado haciendo política con solidaridad nacional. ¿Por qué nunca fue parte de ese proyecto? Por nuestro pensamiento. Pero termino de ser. Yo he sido regidor de la Municipalidad de Lima con Lucho Castañeda en 2 oportunidades. Correcto. En esa misma entrevista, el candidato a diputado, José Pacheco Mandujano, se refirió al fracaso del Estado en plantear políticas de seguridad ciudadana. ¿Qué cosa vas a hacer tú en temas de inseguridad ciudadana? No se gestionan las relaciones con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, para introducir mecanismos de inteligencia que permitan llegar a las bandas y a las organizaciones criminales que controlan el norte del país. Por otra parte, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo en Lambayeque en sectores golpeados por la inseguridad ciudadana. Este jueves por la tarde, la OMPE realizó el sorteo para los miembros de mesa, donde se escogieron a más de 834,000 personas que puedan desempeñar dicho cargo el próximo 12 de abril.
Bien, las candidaturas de los actuales congresistas Patricia Chirinos y Luis Aragón han estado en riesgo durante los últimos días. Sin embargo, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ya emitió un adelanto del fallo sobre las apelaciones presentadas. En el caso de Patricia Chirinos, el Jurado Nacional de Elecciones ha declarado fundada la apelación por parte de Avanza País. Renovación Popular. Esto le va a permitir continuar en la carrera hacia el Senado este 2026. Ella va a postular por la región del Callao. Mientras que Luis Aragón, también congresista actual, pretendía postular a la Cámara de Diputados por la región de Cusco en el partido Avanza País. Sin embargo, en el caso del congresista Aragón, ha sido declarada inválida la apelación debido a que mantiene afiliación con la agrupación Acción Popular y esta ha sido excluida de las elecciones generales de 2026. Entonces, se resuelve que Patricia Chirinos queda en la contienda electoral y Luis Aragón queda excluido de estos comicios. Y el caso Lavallato continúa y se ha determinado por parte del Poder Judicial levantar el secreto bancario de Jorge del Castillo y del partido aprista. Hemos recogido los testimonios de distintos miembros del partido de Víctor Raúl Haya de la Torre para conocer cuáles son sus comentarios. Mientras más rápido lo despidan a Concepción Carguancho será mejor para la justicia peruana. Lo quiere fuera de la fiscalía. Jorge del Castillo, candidato al Senado, se refirió a la controversial decisión del juez Richard Concepción Carguancho, que investiga a varios militantes y exparlamentarios del Partido de la Estrella por una presunta recepción de dinero de Odebrecht en la campaña electoral del 2006. Pero lo concreto es que el aporte de campaña no es delito. Y esto va a terminar, va a morir tarde o temprano. Seguramente Carguancho se encargará de hacerla la más larga posible, ¿no? A casi 72 días de las elecciones, Del Castillo considera que el pedido de levantamiento del secreto bancario es una jugada sucia y no tiene problemas en mostrar su patrimonio. Yo no tengo ningún problema. Yo le voy a pedir a mi banco, pido el levantamiento de mi propio secreto bancario, denme la información y se la mando al fiscal. Por otro lado, el candidato presidencial, Enrique Valderrama, a pesar que mantiene diferencias con algunos miembros históricos del APRA, también sospecha que hay algo irregular en esta decisión. Una cuestión ocurrida ya hace 20 años, sacarla en este momento, en un contexto electoral, me parece por lo menos sospechoso, ¿no? Precisamente, hablando del juez Concepción Carguancho, Del Castillo irá a todas las instancias posibles para destituirlo del Ministerio Público. Yo voy a denunciar a Richard Concepción Carguancho a la Junta Nacional de Justicia y voy a pedir su destitución. Ese hombre no puede seguir siendo juez. Pero la puntería de este juez rockero, que parece más concentrado en su próximo concierto, también vio levantar el secreto bancario de Luis Alba Castro, Hernán Garrido Leca, Mercedes Cabanillas, César Sumaeta, Luciana León, Luis Antonio Gasco Bravo y Franklin Chávez. Al parecer, quiere apagar a como dé lugar al Partido de la Estrella. Bien, y la Fiscalía de la Nación también ha ordenado levantar el secreto bancario de José Luna Gálvez, el candidato presidencial del partido Podemos Perú. Se le investiga por presuntos aportes ilícitos a la campaña de Luis Castañeda Locio, el difunto alcalde de Lima. José Luna Gálvez, candidato presidencial del partido Podemos Perú, afronta un nuevo proceso a su ya larga lista de investigaciones. Esta vez, un juez de la especialidad de extinción de dominio ha ordenado el levantamiento del secreto bancario del postulante al sillón de Pizarro, de la Universidad Telesub, ligada directamente con el investigado, y de otros requeridos, pues se le adjudica la adquisición de inmuebles conseguidos con dinero sucio en los últimos 16 años. La información a raíz del levantamiento del secreto bancario tiene el correlativo de que tiene que existir una fuente que pueda justificar el ingreso y el traslado de ese dinero a través del sistema bancario. Porque de lo contrario surge una
incompetencia para poder justificar esa fuente y evidentemente eso va a servir como soporte para poder formalizar una denuncia por evasión tributaria, por lavado de activos o por enriquecimiento ilícito. El requerimiento inicialmente era contra los bienes del desaparecido Luis Castañeda Locio. Sin embargo, la Fiscalía sustentó que había evidencia de la existencia de aportes a la campaña del fallecido alcalde de Lima, de parte de Luna Gálvez, y pagos también de la mencionada casa de estudios, superiores al 1,5 millones de soles. Que no se note tanto miedo. La Fiscalía ya levantó mi secreto bancario. Qué casualidad que lo pidan justo cuando Podemos empieza a subir en las encuestas. Cualquier persona que desarrolla una actividad política partidaria con fines electorales, cuando es objeto de una indagación, una investigación, lo primero que argumenta es que se trata de una persecución política, porque evidentemente la vinculación entre la posible responsabilidad penal y a veces el mal uso de esta información para fines de persecución política se conjugan. La defensa de Luna Gálvez ha solicitado la suspensión inmediata de la acción penal, que será evaluada el próximo 8 de abril. Mientras tanto, seguirá en carrera electoral. El tema electoral a veces no está a la altura de las exigencias, ¿no? Y estamos viendo muchos candidatos que incluso han sido condenados, ¿no? Que están postulando. Otro caso en el que un postulante busca limpiar sus culpas, colocándose la banda presidencial. Y Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, ha respondido el día de ayer en Veto a Saber sobre las acusaciones que se han hecho sobre candidatos al Congreso por parte de su partido que estarían vinculados a Reinfo. Él ha declarado que ninguno de sus postulantes está vinculado a actos criminales. Pocho Velázquez Javier, él es muy famoso por estar en el agro, ¿ya? Entonces, he hablado con él, porque eso me ha obligado a hablar con cada persona involucrada. Pocho me dice, no, Rafael, yo descontinué y me retiré del Reinfo. Muerto un tema. Francisco Carlos Díaz Chiroque es otra persona que ha sido acusada ayer. Tiene una concesión no metálica. No metálica. Ahí no hablamos de oro, está en Tumbes, tiene yeso y otras cosas no metálicas, o sea, excluido también, tema 2, excluido. Kelly Lianaje, en Madre de Dios, ¿no? También acusada de ilegal. La señora se dedica a la reforestación de la selva, justamente, deforestada por la minería, ¿no? Ilegal. Que son 3 casos de personas que no son, pues, asesinos, ni violadores, ¿no? Ni son deforestadores. Son 3 personas muy conocidas que están yendo al Congreso y son personas dignas. No puede la señora Villasís manchar honras. Muy bien, faltan 72 días para el 12 de abril, para la primera vuelta. Revise desde este momento, es una recomendación personal, quiénes son los candidatos para cada una de las 5 columnas de la cédula electoral a la que se va a enfrentar en la primera vuelta. Con esto cerramos el bloque Elige Bien y pasamos con Albina para más información. Bueno, el Colegio de Abogados hoy por hoy no enfrenta un proceso de crisis. No tiene o ha cumplido 200 años y hoy por hoy la situación es bastante tensa con miras a las próximas elecciones porque ¿no? hay candidatos cuestionados y otros que se sacan los ojos. Cuento con tu confianza para devolverle el prestigio a nuestro Colegio de Abogados de Lima. Creo que tiene experiencia y capacidad para manejar los destinos del colegio. Pero lo más importante, creo que ella y probablemente otros candidatos reúnan un requisito fundamental: honestidad. Hasta las instituciones históricas y prestigiosas pueden ser politizadas y todo inicia desde la cabeza.
La autoproclamada fiscal de la Nación suspendida el día de ayer logró inscribir su candidatura para el decanato del Colegio de Abogados de Lima, en lo que parece ser su búsqueda de replicar su errática gestión y pésimos resultados en el Ministerio Público. El saliente decano del CAL, Raúl Canelo Rabanal, parece haber descifrado bien el futuro de Patricia Benavides. Desde su perspectiva, expuesta más de una vez en todas las entrevistas que dio, menos a este programa, los héroes y villanos en esta historia son claros. La situación de la fiscal de la Nación suspendida, la doctora Delia Espinosa, que me parece que ya la están inhabilitando. ¿Cuál es su impresión? Bueno, siempre nosotros hemos calificado de irregular el actuar de la Junta Nacional de Justicia. Desde mi punto de vista es parcializado, interesado y manipulado. Pero ya no interviene el reglamento, ya no interviene la decisión. Los otros sí, a los otros los han absuelto y a ella la condenan. ¿Por qué la han condenado? Porque sí. O sea, claro, ahí está. Ese es el argumento. Sin duda, me parece que es una persona idónea para ejercer un cargo. Un candidato honesto, sin procesos. El actual decano, que exige un candidato sin prontuario, también defendió a un testaferro de Vladimiro Montesinos, el señor Alberto Venero. Es decir, fue abogado de la corrupción montesinista. Hoy, Raúl Canelo busca un espacio en el Senado, lanzándose con el número 3 por el Partido Libertad Popular de Rafael Belaúnde. Así, deja su espacio libre en el decanato para Delia Espinosa. Desesperada Delia Espinosa por postular a lo que sea, ¿no? Como ya el Congreso de la República la ha inhabilitado para postular a otros cargos políticos, entonces el CAL es la última opción, ¿no? El último vagón del tren al que se puede subir. Increíble esta mujer. Era realmente una presunta activista política, ¿no? Bueno, vamos a hablar de otro fiscal porque la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público ha abierto una investigación preliminar contra José Domingo Pérez por presuntamente haber llamado a un juez a no aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la investigación del caso Cócteles, ¿no? Era de esperarse. Él quiere continuar investigando a Keiko Fujimori. Según la ANC, sus declaraciones podrían constituir una falta muy grave al intentar influir en la actuación de un magistrado. Esto ha motivado a la apertura del procedimiento disciplinario y a la solicitud de un informe al fiscal sobre los hechos atribuidos. Va a tener que responder el señor José Domingo Pérez con respecto a estos presuntos pedidos. José Domingo Pérez ya se encontraba suspendido de sus funciones por 6 meses por otras presuntas infracciones relacionadas al mismo caso Cócteles. Es realmente sorprendente porque no da tregua. El fiscal, a pesar de estar suspendido, quiere continuar con las indagaciones contra Keiko Fujimori. Y lo que resulta aún más cuestionable es que se dé en un contexto electoral. Hablando de fiscales y del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia ha informado al Ministerio Público ya de manera oficial que el fiscal supremo Pablo Sánchez no va a ser ratificado conforme al proceso de evaluación integral realizado por esta institución. De acuerdo al artículo 66 del reglamento del procedimiento de evaluación integral y la ratificación de jueces y juezas del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, esto implica el cese automático del cargo a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. De esta forma se pone punto final a un capítulo en el Ministerio Público donde el señor Pablo Sánchez habría tenido una influencia realmente nociva para muchísimos casos. Vamos a hablar del juez Richard Concepción Carguancho y el Tribunal Constitucional había determinado que había vulnerado los derechos del abogado Mateo Castañeda. Sin embargo, a pesar de esa disposición, el juez Richard Concepción Carguancho ha decidido continuar con el caso. Nos recordemos que esta opinión, esta resolución del Tribunal Constitucional había determinado que había vulnerado el derecho al debido proceso
cuando le dictó prisión preventiva sin haberlo notificado, ¿no? Y evaluaban que se evaluara su actuación. Carguancho sostiene que no está obligado a dejar el caso y ha rechazado la recusación que presentó la defensa del abogado, calificándola de extemporánea, y bueno, ha cuestionado la participación de uno de los magistrados, inclusive del Tribunal Constitucional. Muy bien, y la Sala Penal Permanente del Poder Judicial ha dejado al voto la apelación, o bueno, el recurso que se ha presentado de nulidad con respecto al caso de Daniel Urresti y Hugo Bustillos, en el que se ha sentenciado a Daniel Urresti a 12 años de prisión efectiva. El exministro fue condenado como coautor del asesinato del periodista Hugo Bustillos, un hecho ocurrido en 1988 en Ayacucho. Durante la audiencia, la defensa ha argumentado presuntas irregularidades en la valoración de las pruebas en contra de Daniel Urresti. El tribunal va a analizar todavía los argumentos expuestos antes de emitir un fallo definitivo en plazo a ley. Esto significa que se deja al voto el pedido de nulidad presentado por la defensa legal del ex candidato a la presidencia y a la Municipalidad de Lima, Daniel Urresti. Son las 7:57, se ha confirmado la condena a 4 años del exalcalde de Comas. Hablamos de Miguel Saldaña por el delito de negociación incompatible. Según la investigación, el exalcalde aprobó de manera irregular la construcción de un centro comercial durante su gestión, a pesar de no contar con el sustento técnico y favoreciendo de manera indebida a la empresa Mall Plaza Inmobiliaria. Así lo ha confirmado la Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte. En segunda instancia, la condena de 4 años. Vamos a ver finalmente qué se resuelve, porque recordemos que el Poder Judicial había dispuesto que esta condena inicial se ejecutara con jornadas de trabajo comunitario, ¿no? Una inhabilitación de 5 años para cargos públicos y el pago solidario de 25.000 soles como reparación civil. Son las 7:58. Librería Entre Páginas es un espacio de aprendizaje, imaginación y pasión para los pequeños y grandes lectores, ofreciendo miles de opciones para acompañar en cada etapa. Visítanos en nuestras tiendas físicas y en nuestra web en www.entrepaginas.pe. Librerías Entre Páginas, el placer de leer. Muy bien, el día de ayer se hizo la presentación oficial del recientemente extraditado Eric Moreno, alias El Monstruo. Finalmente ha sido ya recluido en el penal de la base naval en el Callao. Pero lo que nos preguntamos todos es si es que esto finalmente genera un punto de inflexión, un punto de quiebre en todo lo que implica la inseguridad ciudadana y las acciones por parte de la policía. Vamos a conocer un análisis que se ha hecho muy minucioso y muy detallista sobre cómo es que se ha tratado todo el caso desde que llegó Eric Moreno al Perú y la reclusión el día de ayer al penal de la base naval. Toda una puesta en escena para inmortalizar la caída de un enemigo público. Una estética carcelaria que parece sacada del manual de Nayib Bukele. Yo creo que el traslado de un impresentable como es este tipo no debería de tener tanta cobertura, ¿no? Debería ser simplemente trasladado con los recursos necesarios. El despliegue policial y logístico que ha rodeado a la figura de uno de los criminales más sanguinarios de los últimos años no ha tardado en ser cuestionado.
¿Estamos ante una verdadera política de mano dura carcelaria o ante una campaña de marketing que busca mejorar la imagen de un gobierno envuelto en un escándalo con sabor a chifa? Pero sí hay yo creo que un exceso de protagonismo. El cabello cortado al ras, la cabeza gacha y el uniforme blanco parecen ser una especie de copia de lo aplicado a los reos del Centro de Confinamiento de Terrorismo en El Salvador. ¿Sirve de algo, acaso, mostrar de esta manera a Eric Moreno? Porque eso es un mensaje también a la delincuencia, que ciertas organizaciones criminales pretenden o consideran de que son intocables, ¿no? Alias El Monstruo está ante las autoridades peruanas y en una de las cárceles consideradas de las más seguras de este país, pero que en régimen y diseño no se acerca realmente al CECOT salvadoreño. Es que no solamente es la parte de la presentación de delincuentes que se tiene que imitar. Lo que se debería de imitar es realmente la forma en la que Bukele se puso al hombro la problemática, pero con un sistema de justicia totalmente alineado a los objetivos que él quería. El criterio a aplicar con alias El Monstruo deberá marcar un camino para todos los delincuentes de alto calibre que se atrevan a atentar contra la vida y la paz de los peruanos. Si hay un cambio real o no, el tiempo lo dirá. Bueno, puede ser una escena que llama la atención, pero realmente hay una estrategia detrás de todo esto. O sea, está el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario en reorganización. Digamos que va a ser esto parte del procedimiento que se va a seguir con todos los presos. Es decir, les van a poner estos mamelucos, los van a rapar. Que alguien nos diga, ¿no? Porque si no, pues parece un guión más para televisión. ¿Cómo va a ser la cárcel donde va a estar alias El Monstruo en la base naval? Tenemos los detalles. Se ha convertido en la nueva morada de Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Una prisión de máxima seguridad dentro de la base naval del Callao y conocida como el CEREC. Fundada en 1993, fue creada para albergar a prisioneros de alto riesgo, principalmente para aquellos sentenciados por terrorismo, traición a la patria y tráfico ilícito de drogas. En este centro penitenciario, la Marina de Guerra del Perú hace las labores de custodia. Las celdas de esta prisión son de 3x3 y están construidas con concreto armado, especial para resistir explosivos y evitar cualquier intento de fuga. Los techos alcanzan unos 5 metros de altura y además los muros tienen un espesor de 1 metro, lo que impide que desde el exterior se escuchen los gritos de los internos. Los reclusos solo tienen derecho a 1 hora al día para salir al patio principal. Las visitas suelen ser muy limitadas, solo familia y abogados, que tienen que pasar por diversos escáneres. En este centro penitenciario estuvieron personajes como el expresidente Alberto Fujimori y el sanguinario terrorista Abimael Guzmán Reynoso, que purgó condena en ese lugar hasta su muerte en el 2021. Actualmente, el CEREC alberga nada menos que al ex asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, cuya celda parece una suerte de cárcel dorada, con 2 habitaciones y un pequeño patio. También se encuentran en ese recinto el ex líder del MRTA Víctor Polay Campos. Otros terroristas que serán compañeros del monstruo son los de Sendero Luminoso, Oscar Ramírez Durán, alias Feliciano, y Florencio Eleuterio Flores, conocido como el Camarada Artemio. Muy bien, y tenemos preparada una crónica de lo que fue la jornada del día de ayer, desde que pisó tierra Eric Moreno, alias El Monstruo, hasta que fue recluido a la base naval en el Callao. Toda la presentación por parte de la Policía Nacional del Perú, cómo es que lo vivió el presidente José Gerí y demás declaraciones. Se ha dispuesto el ingreso del interno Eric Luis Moreno Hernández al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad
por haber cometido delitos de extrema gravedad. Con fuertes medidas de seguridad y a toda prisa, así trasladaban a Eric Moreno Hernández, alias el Monstruo, hacia la base naval del Callao. Hoy lo que presentamos a la ciudadanía es el resultado de una estrategia que desarrolla el Estado peruano a través de sus operadores de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial. En conferencia de prensa, el ministro de Justicia detalló las razones por las cuales se le puso al Monstruo un abogado de oficio. No se le está poniendo un abogado para buscar que se haga la acción de la justicia o generar impunidad. De ninguna manera. Lo que se hace con la defensa pública penal es asegurar que los procedimientos continúen. Asimismo, el comandante general de la policía, Óscar Arriola, señaló que la policía sigue investigando y persiguiendo a aquellos malos oficiales que se atrevieron a ser dobles agentes del Monstruo. Se capturaron a 7 miembros, mejor dicho, 7 ex policías, porque equivocaron su destino e ingresaron a la institución para deshonrar el uniforme. Hoy, este delincuente luce así, vestido de blanco, con la cabeza rapada, derrotado y encadenado. Atrás quedaron los días en que los tentáculos de su poder criminal lo hacían pensar que era intocable. Esta fue la llegada a la base naval del Callao, donde Moreno Hernández pasará sus 36 meses de prisión preventiva. ¿Quién lo ha contratado, señor? ¿Quién ha contratado sus servicios? Horas después, llegaría Freddy Ayala, quien se presentaba supuestamente como abogado del criminal. Usted se presenta como abogado de este criminal. Primero tenemos que entrevistarnos con él. ¿Se va a coger como colaborador? Primero tenemos que entrevistarnos con él. Es lo que corresponde. Ayala, que en sus redes sociales se presenta como abogado inmobiliario, llegó en compañía de otro supuesto letrado que evitó en todo momento identificarse. ¿Cómo es que usted conoce al Monstruo? Por favor, el doctor está a cargo de la estrategia legal, a él tiene que entrevistar. ¿Cuál es su nombre, caballero? ¿Usted es el brazo legal de esta organización? ¿Quién le paga? ¿La organización criminal? ¿Quién lo contrató? Yo no tengo nada que ver, se están equivocando conmigo. No tengo nada que ver. ¿Y por qué está en la puerta de la base? Porque me da la gana, la calle es libre. Está pidiendo ver a un Usted lo dice, yo no. Pero no lo decimos nosotros, sino él mismo, al pedir entrar a la base naval para ver al Monstruo. ¿A qué puerta me dirijo para ingresar, por favor? ¿Me pueden indicar? Una histórica mañana que será recordada como el día en que Eric Moreno Hernández por fin pagará por sus crímenes, encerrado en una celda de máxima seguridad. Bueno, y acá lo que se tiene es que también analizar la data del teléfono o los teléfonos celulares de este criminal. Recordemos, y no es cosa menor, que había la implicación, ¿no? La indicación de que habían malos elementos de la policía que le daban información. Entonces, ¿qué tanto se ha avanzado con esa investigación? También no se puede negar esa situación, lo han reconocido los generales a los que hemos entrevistado inclusive en este programa. Entonces, esa información, esa data del teléfono celular tiene que ser deslacrada en Paraguay. Es lo que al menos opina Dani Umpire. No es un especialista, es un experto, y él señala ¿por qué? ¿Por qué no en el Perú? ¿Por qué no se puede ver esa información aquí? Lo cuenta a continuación. ¿Está de acuerdo en que la policía paraguaya, la fiscalía, abra los teléfonos y luego le mande la información a la Fiscalía del Perú? Yo estoy de acuerdo que lo abran la policía paraguaya con todos los mecanismos de seguridad que haya. Con todo el protocolo de seguridad. 1, 2, 3 copias de espejo. Listo. Listo. Y se lo mandan acá al Perú. Y para investigar acá en el Perú. En otros países, cuando esté involucrado fuerzas del orden o digamos o fiscalías incluso, entonces dentro de un ente particular que son las universidades con su laboratorio digital forense. Eso es lo que no tenemos, que eso es garantía de una transparencia. El Monstruo ya está en el Perú. Sin embargo, su memoria, sus planes y sus oscuros nexos todavía pueden generar una hecatombe
así no recupere su libertad nunca más. La caja de Pandora de Eric Moreno Hernández está en sus 4 celulares. Sus secretos, su fuente de poder y los contactos que le permitieron pasearse por Sudamérica con impunidad. Los móviles del cerebro criminal están en Asunción, bajo la custodia de la Unidad Especial de la Agencia Sensible Antinarcóticos de la Policía. Y para Willax Noticias, el más experimentado jefe de peritos del Perú, Dani Umpire, recomienda que la extracción de los celulares se ejecute en Paraguay. En el Perú no hay ni un laboratorio digital debidamente acreditado y certificado. Y lamentablemente eso deja mucho que desear. Esperemos que una universidad logre sacar un primer laboratorio en análisis digital forense con toda la acreditación y la certificación y que puedan hacer, digamos, estos trabajos neutrales, ¿no? Umpire concuerda con el comandante general Arriola respecto a que desde Asunción se podrían enviar las copias espejo a Lima. El propio jefe policial ha reconocido que hay efectivos traidores que fueron vasallos del monstruo. Lo preocupante es que existe la grave sospecha de más infiltrados en el cuerpo policial. En menos de un mes está todo el resultado. Acuérdate, cuando yo fui gerente, yo sacaba las pericias en días, semanas, sacaba los resultados de celulares. En caso de que los celulares del monstruo tengan su clave, se va a requerir una orden judicial extra para acceder a la data. Y eso tomaría más semanas. Dani Umpire pide al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, iniciar el camino de una gran reforma de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público. Es cuestión de un líder, tiene que haber una reforma ahí en la Oficina de Peritajes, o sea, una reforma total para que pueda funcionar bien, porque si no hay una reforma ahí, vamos a seguir en demorar pericias o gente que es aprendiz de un criminalístico que no sabe a dónde apuntar, porque a veces ni quiere apoyar a la policía. Usted me dice entonces que ya han capturado a todos, no hay nadie, ¿está usted seguro que...? Si sale uno más lo capturamos. Entonces, enhorabuena, pues, que debería estar esperando los teléfonos con ansia. Todo el caudal probatorio lacrado podría llegar a Lima, gracias a la Oficina de Cooperación Internacional de las Fiscalías de Perú y Paraguay. Por ello, este procedimiento tecnológico es clave y no se puede repetir la vergüenza de casos como en el mentado celular de la ex jefa de comunicaciones del Jurado Nacional de Elecciones, Yanek Talavera, un caso prácticamente congelado por siglos. Bueno, se tiene que ir a fondo. No es lo mismo hablar del trabajo de la policía que hablar de la gestión que viene haciendo el gobierno, ¿no? Sacando un poco de réditos con la captura y extradición de este criminal. Estamos en nuestros estudios para hablar de esto y también de la citación, por cierto, ¿no?, de esta reunión que va a tener en algunos instantes el fiscal de la Nación con el presidente en Palacio de Gobierno a raíz de estas reuniones con empresarios chinos. Para hablar de esto y más, estamos con Rosa Bartra. Ella viene ahora en calidad de analista política. ¿Cómo le va? Conversaba y es bueno aclarar, usted no está postulando a ningún cargo público. En estos momentos no está en ninguna lista partidaria. No, Albina, he tomado la decisión de declinar a las invitaciones que se hicieron para poder postular en esta campaña electoral. Estoy en un proyecto académico, profesional, que está encaminado con mucha responsabilidad que tendría que cortar. Así que desligada de Fuerza Popular también. De todas las organizaciones político-partidarias, no de la política, que es un deber ciudadano, creo yo. Correcto, sí, no, le hago, porque usted de alguna manera tiene el sello de Fuerza Popular, pero claro, ella nunca fue militante y ahora tampoco está vinculada a esta agrupación. Muy bien, hecha la aclaración, doctora, lo que sí es que usted es abogada, ¿no? Soy y tiene abogada. Experiencia en la materia. Permítame empezar con el caso del monstruo, ¿no?, de este criminal, y cómo el gobierno de José Gerí viene de alguna manera gestionando la comunicación, la difusión y lo que falta investigar. ¿Qué le parece el manejo que tiene este gobierno con relación a este criminal? Con relación estrictamente a este criminal, yo creo que hay un oportunismo conveniente y convenido. La Policía Nacional, que es muy buena, a la cual no podemos nosotros descalificar, haciendo la salvedad de los muy malos elementos que hay que tienen que ser inspectorados de la institución, no ha sido el artífice de esta gran captura. Pero lo vemos en primer lugar. Usted veía esta imagen de él sentado allí a lo Donald Trump, a lo Designated Survivor. No sé si usted ha visto la serie Netflix.
¿Qué pensaba? ¿Qué piensa? Es que José Gerí, frente al escándalo del Chifagate, necesita y debería olvidarse la popularidad, realmente debería olvidarse de los puntos, debería olvidarse de las redes sociales, a menos que sea para comunicar algo, porque lo que percibe la ciudadanía en este momento, a diferencia de lo que podría haber pensado antes del Chifagate, un presidente proactivo que está en la escena donde están ocurriendo los hechos, en este momento lo que se ve es alguien tratando de distraer la atención. No tiene nada que hacer el presidente Gerí ahí, absolutamente nada que hacer. Es un trabajo de cooperación internacional, ha sido la policía paraguaya quien ha capturado a este criminal y lo que corresponde ahora es que hable todo lo que pueda hablar. Este despliegue mediático, informativo y además con el presidente monitoreando esto solamente dice de aquello que él quiere desligarse del show. Ajá. Qué pena, presidente Gerí, qué pena, pero ese show lo arma usted, solito usted, no culpe a los medios. Pero parece que le gusta, ¿eh? Ahora, claro, usted decía, él no tenía nada que hacer con este traslado, esta extradición. Pero inclusive se armó toda una escenografía donde estaba ministro del Interior, ministro de Justicia, todos los policías impecables con los chalecos listos y puestos. ¿Eso también fue innecesario? Con el mono rojo al monstruo, ¿no? Que también es una novedad. La verdad sí, es innecesario porque frente a esto, la población que todos los días se ve abrumada por la delincuencia que nos está asfixiando y que no ve ningún cambio, entonces resiente, fastidia, se indigna. Todo esto que se traduce en menos asaltos, menos extorsión, menos corrupción. No, entonces no ha cambiado nada. No cambia nada, pero sí eleva 1 o 2 grados más la indignación. O sea, no es el mensaje a la ciudadanía y a la delincuencia, así vas a terminar como este criminal que ahora está con un mameluco blanco. Ahora de blanco, ahora sin rapado. Sí, exacto. Ayer de rojo y de blanco, ayer con pelo y sin pelo. La verdad es que presenten los resultados, por ejemplo, que es importantísimo de lo que hablaba Dani Umpire. Sí. Preséntenos la extracción completa, total de las comunicaciones que ha tenido el monstruo. Develen esta opacidad que hay con respecto a que él habría tenido comunicación con altos mandos de la policía en el Perú que lo habrían protegido. Entonces, transparenten eso, presenten las declaraciones que él va a dar y con respecto a quienes va a incriminar, en lugar de todo este despliegue que es histrionismo puro. ¿Cuál es el mecanismo cuando hay una cooperación internacional para este tipo de casos de extradición de criminales, no con relación a los delitos por los cuales ya finalmente va a ser condenado en el Perú? Bueno, en este momento ya está el monstruo en el Perú, ya es la jurisdicción peruana la que tiene que encargarse de juzgarlo y eventualmente condenarlo, pero adicionalmente tenemos todo el tema de la cooperación internacional y el envío de todo el material informático que está todavía en Paraguay. Eso tiene un protocolo que el Perú tiene que impulsar y tiene que impulsarlo por transparencia. En este momento lo que más necesitamos todos es transparencia. Y creo que si el presidente Gerí quiere ponerse en la pantalla, que sea impulsando todo aquello que transparente la información con respecto a con quiénes se ha comunicado y quiénes habrían protegido eventualmente a este criminal. Bueno, lo que no se puede tapar es que hay una investigación, ya inclusive el Ministerio Público ha ido a la empresa de este llamado tío Johnny Jan, ¿no? El amiguísimo del presidente José Gerí, y eso es lo que tiene que continuar, porque digamos que se conoció el escándalo, hubo una pausa, el gobierno quiso distraer, pero lo que hay de fondo es esa investigación y cosas que todavía faltan esclarecer desde el gobierno. Esas son imágenes, por ejemplo, de la Fiscalía, la fiscal Paico, ¿no?, liderando esta inspección, ¿no?, en uno de los locales de Chihuayán, a raíz de todo lo que se ha conocido. Hoy, por cierto, es la cita del presidente José Gerí. Recibe en Palacio de Gobierno al fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Tenemos el despliegue, acompáñenos, doctora Bartra, a ver el despliegue de nuestros equipos a esta hora
cuando son las 8:20 de la mañana. En breve, el fiscal de la Nación tendría que abandonar la sede del Ministerio Público. Se ha informado que va a ser en vehículo, no va a ser caminando, a pesar de que está cerca, hasta Palacio de Gobierno. Hoy también tendrían que declarar los empresarios chinos. Estamos con Ángel Flores en el Ministerio Público, estamos también con Nayeli Garayar en Palacio de Gobierno. ¿No? Hay toda una serie de rejas en la Plaza de Armas, con una feria que no se ha retirado, y esto va a ocurrir en breve. Así es que les agradezco a nuestros compañeros por estar allí. Estamos pendientes, ¿no?, de cualquier movimiento. Inmediatamente interrumpimos, y también el anuncio para usted, doctora, que en cualquier momento podemos interrumpir la entrevista. Bueno, ¿qué le parece desde su experiencia como abogada la decisión, por ejemplo, del fiscal de señalar que todavía o no va a ordenar el levantamiento de las comunicaciones del presidente José Gerí? En una frase, Albina, la democracia no se defiende con coartadas. De ninguna manera, la democracia se defiende con transparencia. Y creo que en este momento para nuestra patria, después del trauma que ha significado la secuela de actos de corrupción a partir del poder, desde el tema de Montesinos y las montañas de dinero a los políticos, a los empresarios, y siguiendo por lo que ha sido el mega escándalo de corrupción de Lavallato, creo que lo más importante que José Gerí tiene que mostrar en este momento es transparencia absoluta. No hay, Albina, inmunidad contra la verdad. No se puede, por tanto, para ir directamente a su pregunta, a escudarse ni por el lado de José Gerí, ni por el lado de la Fiscalía de la Nación, menos por el lado del Congreso, a protecciones que tiene el mandatario en funciones. Es el presidente de la República, es el encargado del despacho presidencial, y eso hay que decirlo sin lesionar, sin que se ofendan quienes dicen que uno atenta contra la majestad de la presidencia. El encargado de la presidencia de la República en este momento tiene el deber, más allá de que tenga inmunidad, por ejemplo, para el levantamiento del secreto de las comunicaciones, más allá de que solamente puedan hacerse diligencias preliminares y que éstas sean superficiales, claro, más allá de que solo pueda ser interrogado máximo 2 veces, porque todo esto lo ha dado el Tribunal Constitucional como ya jurisprudencia de obligatorio, por lo tanto, cumplimiento. Más allá de eso, José Gerí tiene que comprender que en una situación como la que vive el país, es él el llamado a transparentar todo. Ajá. Que nos diga cómo, ¿qué debería esclarecer, por ejemplo? Cómo, cuándo, con quién, para qué tuvo estas reuniones. Absolutamente todas. Que nos presente él voluntariamente todo el listado de comunicaciones. Por supuesto, si hay secretos de Estado que él debe proteger, que protege esos secretos de Estado. Pero todo lo que tenga que ver con sus reuniones con estos empresarios debe ser conocida por disposición de José Gerí, no porque se lo ordene el fiscal, no porque se lo pide el Congreso. ¿Por qué tendría que ser diferente en el presidente esta premisa de la presunción de inocencia con relación a que se tiene que probar la culpabilidad, y por qué ahora el presidente sí debe más bien probar su inocencia, entre comillas, o las acciones que ha tenido de manera extraoficial? ¿Por qué? Hay una línea delgada, por supuesto. Vamos a separar esto en los planos que hay que separar, porque es absolutamente además necesario. El plano político y el plano de la investigación por parte del Ministerio Público. Es decir, el plano político del plano penal. ¿Okay? En el plano penal todo va a seguir su curso y va a tomar el tiempo que deba tomar, y probablemente tengamos que esperar a que haya una denuncia constitucional, que el Congreso le levante el fuero del cual está premunido, y etcétera. Esto tiene para varios años. Claro. Pero hay una responsabilidad política que, si bien es cierto, transcurre en paralelo con la responsabilidad penal, no son necesariamente consecuencia uno del otro. Es decir, no se tiene que probar que hay delito, no se tiene que destruir la presunción de inocencia para encontrar una responsabilidad política. El señor Gerí se ha reunido fuera de agenda con empresarios que tienen intereses con el Estado, ¿sí o no?
Sí. Sí. Entonces, esa es una verdad que nadie puede desconocer. Por lo tanto, tiene el deber político, no penal, no jurídico, el deber político de transparentar no solamente a quien le ejerce el control, que es el Congreso de la República, sino por sobre todo a los peruanos de por qué se reunió, para qué se reunió, cuál fue la agenda. Pero parece que quienes llegan a Palacio de Gobierno no ven la parte política como una obligación, es decir, no ven la necesidad de transparentar. Tenemos los antecedentes ahora mismo. Usan el Código Penal y la Constitución como un escudo, cuando en realidad no son escudos, son armas que más bien operan en contra de ellos y a favor de la verdad. Entonces no puede decir, yo voy a levantar el secreto de mis comunicaciones si es que el fiscal de la Nación así lo ordena y un juez lo aprueba. No, señor, usted puede aportar a la transparencia con levantar el secreto de las comunicaciones y no darnos usted material para exigirle transparencia. Es decir, no puede decir un día, estuvimos patrullando y por lo tanto tuvimos hambre y fuimos a comer. Fue una invitación. Fue una reunión para hablar versiones, ¿no? Del mismo caso. Esos cambios de versión le restan completamente credibilidad a cualquier cosa que él diga. Es decir, no hay argumentos, ¿no?, para que el presidente a estas alturas, pasado ya los días, haya podido dar señales de transparencia. Estamos a 12 días. ¿Cuáles serían estos hechos? O sea, el presidente no incurre en una contradicción con la investigación penal si es que dice, bueno, señores, acá está mi celular. Es decir, ¿lo puede hacer? Pero por supuesto que lo puede hacer. Y como un acto de transparencia político y que además aporta en la investigación penal, porque entonces el fiscal de la Nación tendrá muchos más elementos de convicción sobre los cuales fundar una teoría de culpabilidad o inocencia. Entonces, él tiene que decirnos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la agenda pública, la agenda es pública, no es privada. Él es el encargado del despacho de la presidencia. Por lo tanto, no tiene vida privada. No tiene vida privada. No, no tiene. Vamos a hablar no solo de lo penal, vamos a hablar de lo político. Usted hay una línea ahí bien delgada y ojo, y yo quería cerrar congresista. La cerramos, permítame, la cerramos tras la pausa. Correcto. Vamos a regresar con usted para cerrar esa idea y para seguir hablando de lo político, el Congreso de la República y cómo se está manejando esta situación de crisis, y también con todos nuestros compañeros, despliegue completo de Al Día a esta hora, 8:27. Regresamos con esto y más.